Hola amigos de YouTube, les saluda su amigo y deidad favorita Black. Y como pueden ver en el título de este video, hoy vamos a hablar de si el cómic ha sido superado por el manga. Este tema ha tenido mucha importancia en los últimos meses y semanas, así que me parece un buen tema para hacer de video. Recuerden que están viendo Maximum Geek y vamos con esa intro. Bueno, primero, ¿por qué comenzó todo esto con la gente diciendo de que el manga estaba superando al cómic o que ya lo había superado? Todo esto se dio principalmente porque salió a la luz el nuevo cómic de DC. Este mismo se llamaba I'm Not Starfire, o Yo no soy Starfire, contando la historia de su hija, creo que se llama Mandy. Esta misma intenta contar la historia de cómo no se siente representada por su madre, y también cómo la gente espera que sea igual que su madre. En sí todo esto se dio porque, no sé, la mayoría pensó que era un cómic feminista y todo eso. No les gustó el cuerpo, he visto muchos artistas, digámoslo así, intentando corregir el dibujo, haciéndole un poco más delgado y todo eso. Sin duda yo creo que esto es lo más tonto, hablo de cómo se vea. ¡Eso es verdad! Sin duda en los cómics hemos tenido varios diseños. Nos pueden gustar o no, pero eso no quiere decir que están mal hechos, así que desde ahí eso ya es tonto. Pero lo otro de que es feminista, para mí no me pareció tanto. Leí el cómic sí, y no me pareció malo, me pareció normal. Y sin duda puedo decirles que para mí no me pareció feminista. Ella no quiere que la comparen con su madre, quiere ser ella misma, tener su estilo, ser ella. No que le comparen su cuerpo con ella, o todo eso, su personalidad, ya que esta misma no se siente reflejada en eso. Pero no estamos aquí para hablar de ese cómic, sino por todo lo que desató. Y sin duda creo que estamos en lo correcto. El cómic se ha visto muy superado para las ventas que tiene el manga. Espera un segundo ahí. Sé que estás viendo el video y que te está gustando, pero ¿por qué no estás suscrito? ¿En serio piensas seguir viendo el video si no te suscribes? Recuerda que estamos a punto de llegar a los 3000 suscriptores y te agradecería que te suscribieras. Si lo haces en este mismo momento, tendrás 5 años de buena suerte en el amor y en todo lo que te propongas. Pero si lo haces ya, ahora, no hay otro plazo. Bueno, yo creo que fue tiempo suficiente, el plazo se acabó y si lo hiciste tendrás suerte por 5 años. Y bueno, sigamos con el video. Si hablamos de ventas, en todo lo que va del año 2021, el manga más vendido creo que no es ninguna sorpresa, Kimetsu no Yaiba, con 26.351.483 copias vendidas. Oye, despacio, cerebrito. En segundo lugar, Jujutsu Kaisen con alrededor de 23 millones de copias. Luego tenemos al manga de Tokyo Revengers con 5 millones. Luego a Shingeki no Kyojin con 4 millones de copias vendidas. Y con la misma cantidad de Chainsaw Man. ¡Ay! Me asustaste, cuidado. Que también se estrenará su anime este o el próximo año si no estoy equivocado. Y bueno, de los cómics no he encontrado información tan actual, pero he visto que en el 2020 han sido alrededor de 1 millón o 2 millones de copias vendidas. Sin duda los cómics están por un mal momento. Tanto Marvel como DC saben que su principal negocio son las películas. Creo que es muy obvio que sí. Y los cómics están ahí porque sí. Sin duda hemos visto que esto no es nuevo. El manga nos presenta historias más lineales, con mucho mejor desarrollo y que tienen sentido. En el cómic podemos ver un Spider-Man que está en un universo haciendo algo que nos parece bien, y en otro mal. O sea, está bien el multiverso, pero sin duda, todas esas historias no permiten a nuevos lectores adentrarse en el mundo del cómic. Mientras que en el manga es simple. ¿Quieres leer un manga? Ahí está, lo compras y la historia es la misma, jamás va a cambiar. Toda esta facilidad para lograr leer manga ha hecho que la gente se decline por leer este tipo de historias de Japón.
Sin duda, a mí me encanta leer manga. Los mangas que han salido han sido muy buenos. Estoy leyendo Tokyo Revengers, Jujutsu Kaisen, Chainsaw Man, como siempre One Piece y Boku no Hero, también Dragon Ball Super. Esta información vale millones. Pero en cómics, rara vez está saliendo un cómic bueno. Aunque no todo es así, pero no de la industria que todos creemos, o sea, Marvel y DC, sino de parte de Image Comics. Estamos hablando de los cómics de Invencible. ¿Qué mamada? ¡Es el mejor nombre de la vida! Aquí hasta ahora no nos han mostrado otras historias que abarquen más de este universo, sino que en toda la historia de Invencible es como si fuera el manga pero en cómic. O sea, toda la historia es totalmente lineal y no va cambiando nada. Este muchacho me llena de orgullo. Salen los tomos, los puedes ir leyendo y puedes comenzar a leer Invencible cuando quieras. Y van saliendo así muy buenas historias, The Boys y todo eso. Pero parece que las grandes industrias como Marvel y DC no aceptan que tiene que haber un cambio en todo esto. El futuro es hoy, ¿oíste, viejo? Si nos viéramos más adentro de esta rivalidad, se puede decir, entre manga y cómic, podemos ir a las adaptaciones. Yo creo que el anime también está llegando a superar a las animaciones de aquí, de superhéroes y todo eso, ya que actualmente no se han visto muchas buenas adaptaciones. DC creó un universo animado que me gustó mucho. Marvel hasta ahora se adentra en esto, creando What If, que hasta ahora me va gustando mucho. Y otra vez DC está intentando crear un nuevo universo animado, pero de ahí no hay nada más. Invencible esa sí es la mejor serie animada que he visto de un superhéroe, así que ese está compitiendo muy bien. Pero de ahí los animes van incrementando y la animación está siendo mucho mejor de ese lado del charco que de acá. Y sinceramente en películas ya sabemos que tanto los cómics están muy por encima de las adaptaciones live action de mangas y animes. Pero sin duda en lo que nos compete en este video, el manga está dejando en el olvido a los cómics. Y si estos mismos no se reinventan y no buscan una nueva forma de hacerle competencia a estos mismos, terminarán siendo olvidados por completo. One Piece es uno de los mangas más vendidos en toda la historia, y ya no solo en Japón, sino que está llegando a Latinoamérica y Estados Unidos. Es bellísimo. Sinceramente, esto parece que no va a cambiar, y que el manga seguirá abriendo sus puertas a nuevos horizontes. El manga sigue reinventándose, sacando historias muy interesantes, y que toda la gente tiene intención de ver y leer. El cómic hasta ahora, pues, los ejemplos que les di, The Boys, Invencible, tal vez una nueva serie de Spider-Man que llegue a pegar, pero de ahí no hay mucho más. Y pues sí, I'm Not Starfire no fue el verdadero problema de esto. Tal vez fue el detonante para que la gente se diera cuenta de que el cómic estaba haciendo historias que no le gustaban a muchas personas. Sin duda, ya se los dije, no es un mal cómic, pero no es lo que esperaríamos ver de una industria de cómics. ¡Esto no era parte del trato! Puede ser un poco más profunda, mostrarnos un mejor dibujo, tal vez si no les gusta eso, pero sin duda esa historia solo queda ahí. No hay continuaciones, no hay cómo profundizar en los personajes que nos muestran. Y eso sinceramente molesta. ¿Tú qué dices, Maurice? 50-50. Porque tal vez a gente sí le gustó la historia y quisieran ver más de eso, pero solo se va a quedar ahí. Porque los cómics solo sacan un cómic que funcione en 1, 2, 3 tomos y listo. No nos muestran historias tan lineales que sí nos muestran los mangas. ¿Acaso no lo viste venir? Así que por eso ha sido que el manga ha superado al cómic. No es cierto. Diles que no es cierto. Bueno, esa es mi opinión. Y ya saben que yo siempre quiero leer sus opiniones en la caja de comentarios para así formar un debate sano. Y pues hasta aquí ha llegado este video. Recuerden darle like, suscribirse al canal si les ha gustado este tipo de contenido. Y también recuerden que estamos a punto de llegar a los 3000 suscriptores, así que si no estás suscrito y ves mi contenido, por favor suscríbete. Yo no tengo nada más que decirles, ustedes y yo nos veremos hasta la próxima. Adiós. Hurgando en la noche, es hora de actuar, apenas llegue la oscuridad.
me opondré, el ciclo romperé, muy loco parecerá, pero lo voy a hacer. Y no te detengas en este lugar.